Hola, este es el primer video de 3 que resume la clase de la semana pasada, la clase 4. Acá podemos ver otro esquema. Este debería ser un solo cráneo, ¿lo ven? Sí. Sí. ¿Okay? Este también tiene relación con lo que yo voy a dibujar ahora. Este es el esquema entonces. Vamos a hacer primero un dibujo frontal y voy a usar formas geométricas simples. Tomen nota y lo trataré de hacer lo más rápido posible. Vamos a usar la idea del círculo como nuestra base. No sé si es muy visible, no tanto, pero yo tengo la posibilidad de cargar más, ¿no es cierto? Vean que un círculo, una línea en el centro, esta es la vista frontal, tomo la mitad de ese círculo y la voy a multiplicar hacia abajo. Y acá yo tengo una cara aproximadamente de tamaño natural. Voy a ir rápido en esto. La parte de arriba del círculo entonces ahora pasa a ser la parte de arriba de la cabeza, y acá yo tengo 3 tercios, 1 tercio, 2 y 3. Y este pasa a ser el mentón. Entonces, acá yo tengo el largo de la cabeza. En la mitad de este largo, de esta altura, yo voy a encontrar entonces la línea de los ojos. Voy a poner acá ojos. La mitad de la altura es donde van los ojos. Luego, yo sé, como dato anatómico, que en el ancho de la cara, cuando está frontal, caben 5 ojos. Entonces vamos a llamar el ancho, vamos a poner 5 ojos, para no olvidar. En el dibujo yo me voy a aproximar a lo que es esos 5 ojos, marcando con mi lápiz esa distancia. Esto es prueba y error, ensayo y error. Entonces acá yo tengo 5 divisiones. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5 ojos. Acá voy a poner una rayita un poco más marcada para que marque ese ojo. Bien, un poco más arriba de esta línea, que es la mitad de la altura y es la línea de los ojos, un poco más arriba, yo sé, de nuevo por conocimiento básico anatómico, que nace el puente de la nariz o el hueso nasal. Y más arriba de eso va a estar la glabela. La glabela es una parte, ustedes lo van a ver en los libros de referencia, que la glabela va a estar situada acá, como en este punto. Y eso varía en persona a persona. Pero sabemos que está entre cejas, es ese lugar entre cejas. En la glabela también, o la altura de la glabela, encontraríamos las orejas, la parte superior de las orejas. La glabela entonces va a marcar también la parte superior, la parte de arriba de la cavidad orbital. Creo que se llama hueso superciliar, no estoy seguro. Ok, desde la glabela hasta el mentón vamos a encontrar la mitad de ese tramo, la mitad de esa distancia, aproximadamente acá. Y voy a tirar una línea entonces, suavecita, siempre con dibujos se trabaja de menos a más intensidad, y eso va a marcar entonces la mitad de este tramo, de la glabela hasta acá. Si yo multiplico entonces la distancia, la mitad de esta distancia, y la subo desde la glabela hacia arriba, voy a encontrar la línea del pelo. La línea del pelo. ¿Puede repetir esa parte, profe? ¿Cómo? ¿Puede repetir esa última parte? Sí. Yo voy a tomar la distancia, que es la mitad entre la glabela y el mentón, que en otras palabras es la parte inferior de la nariz. Ya. Acá. Esa misma distancia la voy a proyectar
desde la glabela hacia arriba. Y eso me va a dar la línea del pelo. ¿De acuerdo? Y eso produce algo interesante, porque va a ser, fíjense, yo voy a dividir la cara en un tercio, otro tercio más, y después de la línea del pelo hacia arriba es como la mitad de un tercio. ¿Ok? Y ahí llegamos hasta la parte de arriba de la cara. Bien, todo esto es como matemática simple, es hablar en tercios. ¿Se entiende? Luego, otra medida más. Entre la parte inferior de la nariz, o sea, ese punto acá abajo, y el mentón, yo voy a dividir este tramo en tercios, o sea, 3. Y voy a de nuevo extender esas líneas, esos puntos de referencia, hacia el borde. Muy bien, acá yo tengo un tercio, otro tercio y otro tercio. En este tercio, en este primer tercio, es la línea de la boca, donde se juntan los labios, a modo de referencia. Acá estamos hablando, todo esto se refiere a proporciones o relaciones ideales, que simplemente nos sirve como una referencia. Para, desde luego, cuando observamos la realidad, o esa realidad consensuada, nosotros podemos llegar a conclusiones de cuánto difiere lo que estamos observando de estas convenciones, de estos patrones de medidas ideales, digamos. Para eso sirve este esquema y nada más. Entonces, acá tenemos lo que va a ser la línea de la boca. Luego, si vamos a los ojos, lo que hemos designado signos, ¿no es cierto?, que representan nuestros ojos por ahora, si tomamos la mitad del ojo, o el punto medio, ese va a ser la mitad del iris, ¿no es cierto?, o también de la pupila. Si entramos un poco al interior, hacia adentro de la mitad de esa distancia, de ese punto, y tiramos una línea vertical de referencia, estamos hablando entonces del centro del ojo, un poco hacia adentro, una línea vertical, eso nos va a dar la pauta o una referencia para marcar, fíjense, la comisura de la boca. La comisura. Bien. Ahora, el ancho de la nariz, y esto depende de la etnia, en realidad, pero por ahora nos vamos a referir que el ancho de la nariz no será más que el ancho de un ojo. Esta es la altura de la nariz, por lo tanto, hasta acá llegará ese orificio, esa cavidad, ¿no es cierto?, que vemos en el cráneo. Este. Bien. El mentón, otra parte importante, va a ser mentón, que va acá, va a ser más ancho, un poco más ancho, ¿no es cierto?, que un ojo. Entonces vamos a poner la distancia del mentón como acá, la vamos a marcar. Este es un esquema, recuerden, solo un diagrama. Sigamos. Y esto nos indica entonces el ancho del mentón. Ahora, si consideramos, porque sabemos que el 100, o sea, lo que está acá detrás, acá, justo acá atrás de la oreja, es el punto más ancho de la cabeza, lo podemos ubicar acá, aproximadamente, detrás de la oreja. Desde ese punto, desde una vista frontal, podemos tirar una línea angular, como la que estoy haciendo ahora, y eso nos va a ayudar entonces ahora para encontrar los perfiles, los contornos de esta proyección frontal de la cabeza. Antes de completar ese contorno, voy a encontrar el siguiente punto, que es el ángulo de la mandíbula. ¿Cuál es el ángulo de la mandíbula? Es aquel lugar, punto, donde la mandíbula literalmente cambia drásticamente de ángulo. Ese es el ángulo de la mandíbula, su nombre anatómico. Ese se encuentra
en el tramo entre la parte inferior de la nariz y el mentón, en la mitad. Entonces, puede ser una línea de referencia que va hacia el otro lado ahora, para... Estoy haciendo estas líneas de borde para tener cierta claridad. Entonces, en el tramo de la parte inferior de la nariz con el mentón, en la mitad, mitad y mitad, con esa línea de referencia, esos puntos, yo voy a encontrar acá y acá el ángulo de la mandíbula. Entonces acá se fijan, ¿no es cierto?, que de a poco estamos configurando ese rostro frontal, o por lo menos una representación esquemática de la cabeza. Lo vamos a completar ahora rápidamente. A la altura de las orejas, entonces, o de las cejas, yo dije que estaban la parte superior de la oreja, y a la altura de la nariz, o la parte inferior de la nariz, encontraríamos la parte abajo de la oreja. Se está viendo un poco como un extraterrestre, ¿eh? Pero simplemente estamos haciendo un esquema. Bien, vamos a hacer una parte que es importante y es relevante cuando entremos ya a la vista lateral, que es el hueso nasal. Ya que tenemos acá el cráneo, el hueso nasal está por encima de la línea de los ojos. Esta es la línea de los ojos. El hueso nasal está un poquito más arriba. Entonces, si esta es la línea de los ojos, el hueso nasal está un poquito más arriba. ¿Okay? Y luego, entre el hueso nasal y la parte inferior de la nariz, vamos a aproximar, esto varía de persona a persona, vamos a representar, marcar el hueso nasal desde la vista frontal. Y acá podemos hacer, o completar, digamos, lo que sería la cavidad nasal. Luego acá entonces voy a continuar, trabajar la cavidad orbicular de los ojos. En la mitad de esta distancia, entre acá y acá, yo voy a trazar una línea de referencia, porque acá va a estar, en ese punto, el hueso cigomático. Fíjense, el hueso cigomático sería este acá. Este es el hueso cigomático, hueso importante, y este punto es el que yo acabo de trazar. Ese punto acá. ¿De acuerdo? Voy a poner acá unos ojos, por lo menos uno, para poder hacer de este dibujo algo más humanoide, ¿cierto? A modo de referencia. Ahora, con esto termino el dibujo frontal. Fíjense que esto lo van a poder ver también en los dibujos anatómicos de los libros. Esta línea que surge acá se llama la línea temporal, que justo ocurre en el momento en que sus cejas y los pelitos de sus cejas cambian de dirección. ¿Okay? Esa línea temporal toma su nombre, sigue así, no se puede ver este cráneo un poco sucio, ese es su recorrido. Marca el sitio, la locación del músculo temporal, que es este músculo, a ver, que llena este espacio, ¿no? Un gran músculo, que junto con el músculo macetero trabaja la masticación. Eso es materia de estudio para ustedes ya para la próxima semana. Pero fíjense, lo voy a marcar acá porque es un hito. Entonces, de este punto, ustedes van a ver en sus esquemas esa línea temporal, ¿cierto?
Ok, yo creo que con eso terminamos el primer esquema que estamos estudiando ahora.